Buen día, mi nombre es Nayeli Ojeda, curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. El día de hoy voy a hablar sobre el tema 3, procesos de cambio de forma de la materia, procesos de fabricación. El subtema 3.1, fundición, colada al alto vacío, centrífuga y precisión. Se denomina fundición y también esmelter al proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas, pero también de plástico consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad llamada molde, donde se solidifica. Los recipientes con la forma deseada se conocen como moldes. Estos se fabrican de diferentes materiales como arena, yeso, barro, metal, etc. Fundición en moldes de arena. Esta fundición consiste en el vaciado del metal fundido en un molde de arena que reproduce un modelo de la pieza que se desea, dejar que se produzca la solidificación y enfriamiento para posteriormente proceder al desmoldeo y obtener la pieza. Los moldes de arena verde se hacen de una mezcla de arena, bentonita y agua. El término verde se refiere al hecho de que el molde contiene humedad al momento del vaciado. Los moldes de arena verde tienen suficiente resistencia en la mayoría de sus aplicaciones, así como buena refractabilidad, permeabilidad y reutilización. Fundición en moldes de capa seca. Es un procedimiento muy parecido al de los moldes de arena verde, con excepción de que alrededor del modelo, aproximadamente 10 milímetros, se coloca arena con un compuesto que al secar hace más dura a la arena. Este compuesto puede ser almidón, linaza, agua de melaza, etc. El material que sirve para endurecer puede ser aplicado por medio de un rociador y posteriormente secado con una antorcha. Fundición en moldes con arena seca. Estos moldes son hechos en su totalidad con arena verde común, pero se mezcla un aditivo como el que se utiliza en el moldeo anterior, el que endurece la arena cuando se seca. Los moldes deben ser cocidos en un horno para eliminar toda la humedad y por lo regular se utilizan cajas de fundición. Estos moldes tienen mayor resistencia a los golpes y soportan bien las turbulencias del metal al colocarse en el molde. Fundición en moldes de arcilla. Los moldes de arcilla se construyen al nivel de piso con ladrillos o con materiales cerámicos. Son utilizados para la fundición de piezas grandes y algunas veces son reforzados con cajas de hierro. Estos moldes requieren mucho tiempo para su fabricación y no son muy utilizados. Fundición en moldes furánicos. Este proceso es bueno para la fabricación de moldes o corazones de arena. Están fabricados con arena seca de grano agudo mezclado con ácido fosfórico, el cual actúa como acelerador en el endurecimiento. Al agregarse a la mezcla una resina llamada furánica. Con esta mezcla de ácido, arcilla y resina, en 2 horas el molde se endurece lo suficiente para recibir el metal fundido. Fundición con moldes de CO2. En este tipo de moldes la arena verde se mezcla con silicato de sodio para posteriormente ser apisonada alrededor del modelo. Una vez armado el molde se inyecta dióxido de carbono a presión con lo que reacciona el silicato de sodio aumentando la dureza del molde. Con la dureza adecuada de la arena del molde se extrae el modelo si ésta fuere removible para posteriormente ser cerrado y utilizado. También los procesos de moldeo pueden ser clasificados por el lugar en el que se fabrican. El moldeo en banco. Este tipo de molde es para trabajos pequeños y se fabrican en un banco que se encuentra a la mano del trabajador. Moldeo de piso para piezas grandes en las que su manejo es difícil y no pueden ser transportadas de un sitio a otro. Y el moldeo en fosa, cuando las piezas son extremadamente grandes y para su alimentación es necesario hacer una fosa bajo el nivel medio del piso. Existen 2 tipos de hierro colado o fundición, la fundición gris y la fundición blanca, cuyo nombre lo recibe por el color característico en la fractura de una pieza colada. La fundición gris es excelente para obtener piezas complicadas de maquinaria, pues es muy fluido cuando se haya fundido y llega con bastante facilidad a todas las partes de un molde. Además de ser maquinable, es duro y frágil. El hierro gris es uno de los materiales ferrosos más empleados y su nombre se debe a la apariencia de su superficie al romperse. Esta aleación ferrosa contiene en general más de 2% de carbono y más de 1% de silicio, además de manganeso, fósforo y azufre. Fundición blanca. La fundición blanca es fundición de hierro en la que todo el carbono está combinado bajo la forma de cementita. Se distinguen porque al fracturarse presenta un color blanco brillante.
es un tipo de fundición menos fluida que la gris, y al solidificarse se produce algo de contracción. Es más frágil que la fundición gris. Se emplea principalmente para obtener el hierro maleable, el cual se obtiene recociendo la fundición blanca y convertirla en un hierro más dúctil y tenaz. Colada al alto vacío. La colada al alto vacío utiliza un molde de arena que se mantiene unido por medio de una presión de vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. Una de las ventajas es la recuperación de arena y una desventaja es que es un proceso relativamente lento y no se adapta con facilidad a la mecanización. Las principales aplicaciones es usada para fabricar piezas pequeñas o muy grandes, puede utilizarse para materiales metálicos y no metálicos, y uniformidad con las propiedades del metal a utilizar. Etapas de la colada al alto vacío. 1. Se precalienta una película delgada de plástico y se coloca sobre una placa de ensamble o modelo de capucha y base por medio de vacío. El modelo tiene agujeros de ventilación pequeños para facilitar la formación del vacío. 2. Sobre la placa del modelo se coloca una caja de moldeo de diseño especial y se llena con arena en la que se forma un bebedero y embudo de vertido. 3. Sobre la caja de moldeo se coloca otra película de plástico delgada y se induce un vacío que hace que los granos de arena permanezcan unidos, lo que forma un molde rígido. 4. El vacío sobre el modelo del molde se libera para permitir que éste salga del molde. 5. Este molde se ensambla con su mitad correspondiente para formar la capucha y la base, y manteniendo el vacío sobre ambas mitades se hace el vertido. La película de plástico se quema con rapidez al contacto del metal fundido. Después de la solidificación se recupera casi toda la arena para volver a emplearla. La fundición centrífuga. La fundición centrífuga es un método en el que aprovecha la fuerza centrífuga que se puede generar al hacer girar el metal en torno de un eje. Existen 3 tipos de fundición centrífuga: la fundición centrífuga real, semicentrífuga y centrifugado. La fundición centrífuga real. En la fundición centrífuga real, el metal fundido se vacía en un molde que está girando para producir una parte tubular. Ejemplos de partes hechas por este proceso incluyen tubos, caños, manguitos y anillos. El metal fundido se vacía en el extremo de un molde rotatorio horizontal. La rotación del molde empieza en algunos casos después del vaciado. La alta velocidad genera fuerzas centrífugas que impulsan al metal a tomar la forma de la cavidad del molde. Por tanto, la forma exterior de la fundición puede ser redonda, octagonal, hexagonal o cualquier otra. Sin embargo, la forma interior de la fundición es perfectamente redonda, debido a la simetría radial de las fuerzas en juego. Fundición semicentrífuga. En este método se usa la fuerza centrífuga para producir fundiciones sólidas en lugar de partes tubulares. La densidad del metal en la fundición final es más grande en la sección externa que en el centro de rotación. El centro tiene poco material y es de poca densidad. Por lo regular, el centro en este tipo de sistemas de fundición es maquinado posteriormente, excluyendo así la porción de más baja calidad. Los volantes y las poleas son ejemplos de fundiciones que pueden hacerse por este proceso. Se usan frecuentemente moldes consumibles o desechables en la fundición semicentrífuga, como sugiere nuestra ilustración de este proceso. Fundición centrifugada. Es un sistema donde por medio de un tallo se hace llegar el metal fundido a racimos de cavidades colocadas simétricamente en la periferia, de manera que la fuerza centrífuga distribuye la colada del metal entre esas cavidades. El proceso se usa para partes pequeñas. La simetría radial de la parte no es un requerimiento como los otros 2 métodos de fundición centrífuga. Fundición de precisión. La fundición de precisión, también conocido como fundición de cera perdida, es un proceso de fundición de precisión que se utiliza para crear las partes metálicas de diferentes metales y aleaciones. La fundición de precisión se utiliza típicamente para las piezas de metal que requieren piezas de fundición de pared delgada y complejas. Además, se puede utilizar para la fundición de piezas metálicas que requieren intrincados detalles, precisión y formas que no se puede lograr con otros métodos. El proceso para la fundición de precisión es: 1. Comienza por hacer un patrón que tenga la misma forma que la pieza acabada fundida. Un patrón sacrificado es el nombre utilizado para el patrón, porque se crea el patrón de cera y se derretirá en el proceso. En concreto, se hace el patrón mediante la inyección de cera en un molde de inyección de cera de metal.
2. Se sumerge el modelo de cera en una mezcla de cerámica cubierta con estuco de arena, repitiendo el proceso varias veces hasta conseguir el espesor deseado. El espesor dependerá de las especificaciones del producto terminado y qué materias primas utilizarás para hacer el producto final. 3. Una vez que la suspensión de cerámica se ha secado, el molde se coloca en un horno. Este derrite la cera dejando un molde de una sola pieza que se puede llenar con el material deseado. Estos moldes se hacen típicamente usando litografía u otra tecnología asistida por computadora, lo que hace que el molde sea de alta precisión. Subtema 3.2. Formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. La formación es únicamente uno de los diversos procesos que pueden usarse para obtener formas intermedias o finales en el metal. El formado mecánico son procesos de deformación en los cuales una pieza inicialmente simple es deformada plásticamente por medio de herramientas para obtener una configuración final deseada. El embutido profundo y prensado. El embutido profundo es una extensión del prensado en la que a un tejo de metal se le da una tercera dimensión considerable después de fluir a través de un dado. El prensado simple se lleva a cabo presionando un trozo de metal entre un punzón y una matriz, así como al indentar un blanco y dar al producto una medida rígida. Latas para alimentos y botes para bebidas son los ejemplos más comunes. Este proceso puede llevarse a cabo únicamente en frío. Cualquier intento de estirado en caliente produce en el metal un cuello y la ruptura. El anillo de presión evita que el blanco se levante de la superficie del dado, dando arrugas radiales o pliegues que tienden a formarse en el metal, fluyendo hacia el interior desde la periferia del orificio del dado. Laminado. Este es un proceso en el cual se reduce el espesor del material pasándolo entre un par de rodillos rotatorios. Los rodillos son generalmente cilíndricos y producen productos planos tales como láminas o cintas. También pueden estar ranudados o grabados sobre una superficie a fin de cambiar el perfil, así como estampar patrones en relieve. Este proceso de formación puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío. El trabajo en caliente es usado muy ampliamente porque es posible realizar un cambio en forma rápida y barata. El laminado en frío se lleva a cabo por razones especiales, tales como la producción de buenas superficies de acabado o propiedades mecánicas especiales. Se lamina más metal que el total tratado por todos los otros procesos. Forjado. En el caso más simple, el metal es comprimido entre martillo y un yunque y la forma final se obtiene girando y moviendo la pieza de trabajo entre golpe y golpe. Para producción en masa y el formado de secciones grandes, el martillo es sustituido por un martinete o dado deslizante en un bastidor e impulsado por una potencia mecánica, hidráulica o vapor. Un dispositivo utiliza directamente el empuje hacia abajo que resulta de la explosión en la cabeza de un cilindro sobre un pistón móvil. Los dados que han sustituido al martillo y al yunque pueden variar desde un par de herramientas de cara plana hasta ejemplares que tienen cavidades apareadas capaces de ser usadas para producir las formas más complejas. Estirado. Este es esencialmente un proceso para la producción de formas en hojas de metal. Las hojas se estiran sobre hormas conformadas en donde se deforma plásticamente hasta asumir los perfiles requeridos. Es un proceso de trabajo en frío y es generalmente el menos usado de todos los procesos de trabajo. Extrusión. En este proceso un cilindro o trozo de metal es forzado a través de un orificio por medio de un émbolo. Por tal efecto, el metal estirado y extruido tiene una sección transversal igual a la del orificio del dado. La extrusión puede llevarse a cabo ya sea en caliente o en frío, pero es predominantemente un proceso de trabajo en caliente. La única excepción a esto es la extrusión por impacto, en la cual el aluminio o trozos de plomo son extruidos por un rápido golpe para obtener productos como los tubos de pasta de dientes. En todos los procesos de extrusión hay una relación crítica entre las dimensiones del cilindro y las de la cavidad del contenedor, especialmente la sección transversal. El proceso se efectúa a una temperatura de 450 a 500 grados centígrados con el fin de garantizar la extrusión. El diseño de la matriz se hace de acuerdo con las necesidades del mercado o del cliente particular. La extrusión nos permite obtener secciones transversales sólidas o tubulares que en otros metales sería imposible obtener sin recurrir al ensamble de varias piezas. Cizallado. El corte del metal implica un sostenimiento o un esfuerzo de corte superior a su resistencia al límite entre filos cortantes adyacentes, como se muestra en la figura. Conforme el punzón desciende sobre el metal, la presión produce una deformación plástica que tiene lugar como en la figura.
El metal se somete a un esfuerzo muy alto entre los filos de la matriz y el punzón, y las fracturas se inician en ambos lados de la lámina a medida que continúa la deformación. Cuando se alcanza el límite de resistencia del material, la fractura progresa. Si el juego es correcto y ambos filos tienen el mismo aguzado, las fracturas se encuentran en el centro de la lámina como se muestra en la figura. El valor del juego, que desempeña un papel importante en el diseño de matrices, depende de la dureza del material. Para el acero deberá ser del 5 al 8% del espesor del material por lado. Si se usa un juego inadecuado, las fracturas no coinciden y en cambio deben atravesar todo el espesor de la lámina, consumiendo más potencia. Doblado y formado. Se puede efectuar con el mismo equipo que se usa para corte, esto es, prensas operadas con manivela, excéntrico y leva, en donde esté considerado el doblado. El metal se somete a esfuerzos tanto en tensión como de compresión con valores inferiores a la resistencia límite del material, sin un cambio apreciable del espesor, tal como en una prensa dobladora. El doblado simple implica un doblez recto a lo largo de la lámina de metal. Para diseñar una sección rectangular a doblar, uno debe determinar cuánto metal se debe dejar para el doblez, pues las fibras exteriores se alargan y las interiores se cortan. Durante la operación, el eje neutro de la sección se mueve hacia el lado de la compresión, lo cual arroja más fibras en tensión. Todo el espesor disminuye ligeramente, el ancho aumenta en el lado de la compresión y se acorta en el otro. Aunque las longitudes correctas para los dobleces se pueden determinar por fórmulas empíricas, están considerablemente influidas por las propiedades físicas del metal. El metal que se ha doblado retiene algo de su elasticidad original y hay alguna recuperación de elasticidad después de retirar el punzón. A esto se le llama recuperación elástica. Subtema 3.3. Desprendimiento de viruta por maquinado convencional y CNC. El maquinado tradicional es un proceso mediante el cual se remueve el metal para dar forma o acabado a una pieza. Se utilizan métodos tradicionales como el torneado, el taladro, el corte, el amolado o métodos menos tradicionales que usan como agentes la electricidad o el ultrasonido. La máquina perforadora o traslados de prensa son esenciales en cualquier taller metal mecánico. Un taladro consta de un eje que hace girar la broca y puede avanzar hacia la pieza de trabajo, ya sea automática o manualmente, y una mesa de trabajo que sostiene rígidamente la pieza de trabajo en posición cuando se hace la perforación. Un taladro se utiliza principalmente para hacer perforaciones en metales, sin embargo, también puede llevarse a cabo operaciones como roscado, rimado, contrataladro, abocardado, mandrinado y refrentado. Las operaciones estándar del taladro puede definirse como la operación de producir una perforación cuando se elimina metal de una masa sólida utilizando una herramienta de corte llamada broca espiral o helicoidal. El avellanado es la operación de producir un ensanchamiento en forma de huso o cono en el extremo de una operación. Rimado es la operación de dimensionar y producir una perforación redonda y lisa a partir de una perforación taladrada o mandrinada previamente, utilizando una herramienta de corte con varios bordes de corte. Mandrinado o torneo interior es la operación de emparejar y ensanchar una perforación por medio de una herramienta de corte de un solo filo, generalmente sostenida por una barra de mandrinado. El careado para tuercas o refrentado es la operación de alisar y escuadrar la superficie alrededor de una perforación para proporcionar asentamiento por un tornillo de cabeza o una tuerca. El roscado es la operación de cortar roscas internas en una perforación con una herramienta de corte llamada machuelo. Se utilizan machuelos especiales de máquina o pistola junto con aditamentos de roscado cuando esta operación se realiza mecánicamente con una máquina. 2. Torneado. Este proceso de maquinado se utiliza para crear piezas cilíndricas. El torneado se suele realizar en un torno. El torno es la herramienta más antigua y por lo tanto la más importante. Sin el torno no habría sido posible el gran avance industrial. En las máquinas de torneo se forman o trabajan piezas mediante arranque de viruta. El modo de trabajar en cada paso de torneado se rige por la forma, tamaño y número de piezas que han de elaborarse, así como por la calidad superficial exigida en las mismas. Los principales componentes de un torno paralelo de piso se muestran en esta imagen. Como número 1, botones de mando, 2, selector de avance, 3, cabezal, 4, engrane, el huesillo del cabezal, engranes reductores, visor del lubricante, cojinete del husillo,
volante de carro transversal, el volante del contrapunto, la palanca, el volante del carro longitudinal, etc. 3. El fresado. Este consiste en maquinar circularmente todas las superficies de formas variadas, planas, convexas, cóncavas, etc. Este trabajo se efectúa con la ayuda de herramientas especiales llamadas fresas. Las fresas pueden considerarse como herramientas de cortes múltiples que tienen sus ángulos particulares. La combinación de dos movimientos, giro de la fresa y avance de la mesa de la velocidad de corte. Las máquinas para fresar reciben el nombre de fresadoras, en las cuales también pueden efectuarse trabajos de división, tallado de engranes, cuñeros y en general todo tipo de fresado. La clasificación de las fresadoras. La primera es la fresadora horizontal. Recibe este nombre debido a que el eje del árbol principal es paralelo a la superficie de la mesa. 2. Fresadora vertical, en la cual el eje del árbol principal está en posición perpendicular a la superficie de la mesa. 3. Fresadoras universales. Reciben dicho nombre debido a que el árbol portafresa puede inclinarse a cualquier ángulo con respecto a la superficie de la mesa. Además puede adaptarse de horizontal a vertical y viceversa. Por otra parte, el carro transversal está montado sobre una base graduada en granos geométricos, lo que permite orientar y fijar el ángulo requerido. Las partes de la fresadora universal es 1. Base, 2. Ménsula, 3. Manivela sensitiva, 4. Manguera para refrigeración, 5. Carro transversal, 6. Carro longitudinal, 7. Contrapunto, 8. Gato soporte, 9. Cabezal divisor, 10. Columna, 11. Engranes de recambio y 12. Árbol portafresa. Maquinado automatizado. Es conjunto de procesos químicos, térmicos y eléctricos para el maquinado de piezas de metal. El término automatización también se ha utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación, en los que dispositivos programados automáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. Principio de funcionamiento CNC. Para mecanizar una pieza se usa un sistema de coordenadas que especificará el movimiento de la herramienta de corte. El sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenadas de la máquina, usando un programa informático ejecutado por un ordenador. En el caso de un torno, hace falta controlar los movimientos de la herramienta en dos ejes de coordenadas, el eje de las X para los desplazamientos longitudinales del carro y el eje de las Z para los desplazamientos transversales de la torre. En el caso de las fresadoras, se controlan también los desplazamientos verticales, que corresponden al eje Y. Para ello se incorporan servomotores en los mecanismos de desplazamiento del carro y la torreta, en el caso de los tornos, y la mesa en el caso de la fresadora. Dependiendo de la capacidad de la máquina, esto puede no ser limitado únicamente a 3 ejes.